Hola, soy J.M. Servín, escritor y editor. Doy mi opinión acerca de David García Salinas, conocido como el cronista de las prisiones de México. Bueno, pues considero que su obra, que consta cuando menos de 6 libros de reportajes indispensables, y que aquí los tengo: En la senda del crimen, La derrota del Capitán Fantasma, Gendarmes y Guaruras, La mansión del delito, Los huéspedes de la gallola y el que me parece el mejor de todos, Crímenes espeluznantes. Yo recuerdo con mucho entusiasmo y mucha alegría a don David García Salinas como reportero del diario La Prensa. Fuimos compañeros en la época de los años 80, él cubriendo el área penitenciaria, pero además la admiración de mi persona hacia él es en el sentido de que es un gran escritor de novela policíaca, y creo que el gremio periodístico no le ha dado el lugar que él se merece. Habría que ver la posibilidad de hacerle un homenaje. Están escritos con el pulso de un novelista en deuda con el folletín decimonónico. ¿Qué quiero decir con esto? Son fundamentales para entender la historia social de la Ciudad de México durante la segunda mitad del siglo XX, que no es poca cosa. La obra de García Salinas me parece de mayor profundidad que la literatura policíaca de ficción que se ha escrito hasta hoy por autores mexicanos interesados en los mitos, leyendas y realismo de la delincuencia común. ¿Por qué? Pues porque parte de la veracidad y de un conocimiento profundo de la realidad patibularia de la Ciudad de México. No son artilugios de una imaginación corta de miras, que es lo que hasta el día de hoy es lo que se ha desarrollado, o lo que se ha intentado en muchos sentidos en esta literatura policíaca mexicana tan sobrevalorada. Nada, pues don David no me quiso atender. O sea, lo encontré, de entrada fue muy complicado llegar a él. Por supuesto que las primeras puertas que toqué fueron las de la antigua prensa. Y no fue posible. Hasta que por alguna razón creo que conseguí su teléfono. Le llamé y me bateó, me dijo que no quería entrevistas. Capaz que hasta tengo todavía su teléfono, no lo sé. Pero no importa, la verdad es que lo que yo aprecio mucho del trabajo que don David hizo, no solo fueron sus entrevistas, sino que se tomó la tarea de publicar libros a través de su vínculo con la prensa, y que nos regaló a gente como tú o como yo la posibilidad de conocer historias de muchos, ¿no? De David García Salinas recuerdo que a él le tocó trabajar en la época de la investigación y la crónica policíaca en los diarios del mundo. Como ahora ya está reducido el espacio, no hay tanta crónica como le tocó a don David, que le tocó ser investigador y además de redactor de las mejores notas que destacaron en las páginas centrales de La Prensa, y llevándose las contraportadas de 8 columnas. Don David lo que sí tiene es que hizo una cobertura muy de calle, muy de lo cotidiano, muy de día a día, y no necesariamente de las grandes luminarias criminales. Yo iba de ayudante a la prensa, porque tenías que llegar de ayudante, luego auxiliar de redacción, y luego auxiliar de reportero, y luego ya reportero. Pero yo, sin haber reporteado nunca, llegué de reportero, fíjate, por mis antecedentes de preparación y todo. Yo no te conocía, nunca había reporteado yo, nada más redactor, en la agencia de redactor, y lo poquito que hice nada más en el día, ¿no? Pero no formalmente. Entonces ya en la prensa, al poco tiempo de estar ahí, me dice el jefe de información: David, dice, quiero que vaya a la penitenciaría de Santa Marta, Catítela, a entrevistar a Demetrio Vallejo. Vaya, ya sé que no va a poder. De aquí de la prensa, ya fueron 5 reporteros, o sea, de los de policía y los mejores, y no pudieron entrar ni entrevistarlo. Ya sé que usted tampoco va a poder, pero quiero que vaya. Que tuve tanta suerte
que pude traspasar 3 puertas de la penitenciaría y luego llegar a la enfermería más adelante sin que se dieran cuenta. Y cuando estaban viendo el fútbol como 5 policías, y había también ahí soldados, y cuando yo voy acercándome, se oye ¡gol! Jugaban, no sé si Guadalajara y América, alguno de ellos, y todos los policías se van los celadores, se van a acercarse a la televisión, y yo en eso corro, y me meto a la primera puerta que encuentro, y ¿qué crees? Que ahí estaba Demetrio Vallejo. Pues tuve muchas anécdotas porque cubría primero Procuraduría, la Jefatura de Policía, Tlaxcuaque, Santa Marta Catitla, Lecumberri. Yo fui el reportero que más veces entró a Lecumberri. ¿Y cómo le hacía? Me decían, ¿cómo le haces? Mira, primero tenía los credenciales, te digo, de natación de la UNAM y del plan sexenal. Y después, uno de los señores se llama Velasquito, que es el que tomaba las huellas a los presos que llegaban consignados de la Procuraduría. Velasquito, un día que fui, le digo, vengo a ver a mi tío. ¿Quién es Velasquito? Así le decían Velasquito. Y ya iban a decirle, oiga Velasquito, que viene su sobrino a verlo. ¿Mi sobrino? Bueno, que pase. Entonces ya que lo vi, le digo, oye, soy reportero, ya sabes, ¿no? Sí, está bien, ese es mi sobrino. Entonces yo ya entraba con eso, vengo a ver a mi tío, a Velasquito, y luego lo pasaba yo. En realidad en Lecumberri, las 13 crujías que había iban por orden de abecedario y los ingresaban a los acusados de acuerdo al delito que cometían. Por ejemplo, en la crujía A, estaban los ladrones reincidentes. El ladrón que ya había caído 2, 3, 4 veces en la A. En la B, podían estar de cualquier delito de robo, fraude, lesiones, homicidio, pero que estaban trabajando, porque en la Lecumberri había como 13 talleres y se les llamaba comisionados, o sea, gente que trabajaba, aunque tuviera cualquier delito que fuera, en la B. Y así iban por letra, y cuando llegaron, por ejemplo, en la C, estuvieron después personas que eran enemigos del gobierno. Ahí los castigaban, ¿no? Porros y gentes contrarias. Del 68, gente que estuvo ahí, el 71, de guerrilleros y eso. En la D estaban puros homicidas, eran la crujía de sangre. Pero ahí ponían también tú eras manejador y atropellabas a alguien y lo matabas o lo herías manejando uno, también ibas a dar con los asesinos ahí también. Y ahí te contagiabas, porque ahí en las crujillas te obligaban a fumar marihuana, y si no querías, a elaborar los cigarrillos de marihuana. Y pues, si tú no eras, te hacían, o si dabas lana, ya no había problema. En ese tiempo, el Código Penal era del 31, había un delito, una figura, un precepto jurídico que decía delito de vagancia y malvivencia. Si tú andabas en la calle y te detenían, a ver tú, o en la noche, ¿en qué trabajas? Pues ahorita no tengo trabajo porque lo perdí la otra semana o ando buscando. Te consignaban, o sea, gratuitamente. Pues fue Goyo Cárdenas. Porque él entró en el septiembre del 42 y 4 mujeres la última su novia, que él estrangula. Pero lo curioso de Goyo es que él despistó mucho a la policía y a los médicos porque decía, es que yo las mato porque hago experimentos para revivirlas. Yo he revivido conejitos, les extraigo de la columna vertebral el líquido cefalorraquídeo y se los inyecto y todavía viven 5 minutos. Entonces, es lo que yo hago con ellas. Pero la verdad, pues, era otra cosa, ¿no? Tenía muchos celos, era como que las odiaba porque él había ido muy mal con la que tuvo, una jovencita con la que tuvo relaciones. Ahora, en la cárcel él estuvo en una celda solo, en la circular número 1, donde sí había otros, pero de tipo político. Jacques Monard, el que mató a Trotsky,
Por ejemplo, yo lo conocí, ese cuate le daban chance, le hacía la electricidad y andaba en los juzgados acomodando lámparas que se fundían y todo eso. Hasta un juez un día me lo presentó, me dice, mira, este es Jacques Monard. Y él era español, era Ramón Mercader, pero Jacques Monard como que es un hombre francés, ¿no? Pero tenía ascendencia checoslovaca y su esposa más de española. Y a él lo cuidaban más bien porque lo querían matar afuera los enemigos, los amigos del que él mató, de Trotsky, donde estaba también el Sapo, José Muñoz, que ese cuate, por ejemplo, hay también sobre él casi todos los presos son mendaces mentirosos, mitómanos, que había matado, fíjate, a 150 en una manifestación que había habido de León, Guanajuato, de sinarquistas, precisamente donde yo colaboré en el periódico. 150, ¿cómo los contó? Y los que se encontraron muertos fueron menos de 50, y fueron varios soldados los que dispararon contra ellos. Sí, mira, yo conocí a casi la mayoría de los comandantes del servicio secreto. Obregón Lima, le decían La Chita, Rocha Cordero, que eran grandes investigadores, grandes investigadores muy buenos. Aunque te voy a decir que uno o dos de ellos ya habían caído por rojo cuando eran más chavos. E incluso había uno que era luchador también, que había sido luchador. Ellos, por ejemplo, tenían controlada la AMPA, la tenían controlada. ¿Pero cómo la tenían controlada? Porque tenían muchas orejas, o sea, muchos soplones. Como algunos habían caído ya hasta 10 veces, o sea, muchas veces, ya los tenían fichados, entonces le decían, a ver, dime quién fue el que hizo esto y esto y esto. Si no te llevo, no, pues fue fulano de tal. Y así trabajaban y así tenían a todos, pero controladísimos. A los más peligrosos los tenían controlados. También a los que no querían hablar, les aplicaban el pocito. Ahí por Aragón, estaba el pocito por Aragón. Dicen que donde beben los caballos y comen, ahí había pozos de agua, ahí los metían y los sacaban y todo. Era lo que hacían más sobre todo, ¿no? Porque lo de los tehuacanazos y eso, casi con la pura cosa de que los sumergían en el agua, ya cualquiera se espantaba, que puedan hasta ahogar, y decían quién era el que podía darles información o el responsable de algún crimen. Y después ya fíjate que cuando llegó Durazo, se desordenaron mucho porque ya les dijeron que iban a desaparecer. Yo no soy ni vago, ni soy vicioso, ni soy un hombre de bien. Estaba Durazo, de los Jaguares, que eran los de la DIP, los de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, que eran pues casi todos delincuentes. Fíjate que entre las muchas cosas que encontré haciendo la investigación para los ladrones viejos, ya sabes, en las librerías de viejos de Donceles, que yo creo que es en donde están todas las colecciones de la prensa, los libros de bolsillo, no me acuerdo cómo se llamaban. Encontré la historia escrita por don David García Salinas sobre el Capitán Fantasma. Y muy afortunadamente en acervos de viejos agentes del servicio secreto fui encontrando las tres fichas signaléticas que hay del Capitán Fantasma. Nada más tengo un ejemplar que quedó de 300,000 que se hicieron del Capitán Fantasma. Y de esas, por ejemplo, fueron varias ediciones, que de los puros policíacos fueron más de 900,000 ejemplares, de 15,000, 20,000 y 25,000 ejemplares. El periodismo, para mí, y más la prensa, yo siempre digo, gracias a Dios tenemos esta casita y tenemos esta familia y somos, dentro de lo que cabe, pues somos felices, ¿no?